Hola, señoras y señores, bienvenidos a su canal Malquisedec. Hoy haré una entrevista a un joven católico, apologista, defensor de la fe católica. Hoy vamos a conocer lo que es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Señoras y señores, nosotros somos buscadores de la verdad. Yo que durante mucho tiempo fui engañado en una secta. Ahora soy un buscador de la verdad y sé que muchas de las personas que me siguen también. Y una forma de buscar la verdad es conocer lo que, lo que hay, las religiones que existen, que afirman ser la verdad, que afirman ser el pueblo de Dios. En este caso vamos a conocer la Iglesia Católica, la iglesia más antigua del cristianismo. ¿Cómo estás, amigo Alan? Muy bien, muy bien. Muy contento de poder estar acá. De verdad te agradezco mucho la oportunidad y creo que es un espacio excelente para escuchar las diferentes opiniones, las diferentes posturas que hay, ¿verdad? Entonces, de verdad te agradezco mucho el espacio. Ok, yo quiero aclarar a las personas que están viendo el video que esto no es un debate, este canal no admite debates ni tampoco una confrontación. Esto consistirá que yo le voy a hacer una lista de preguntas que son comunes, o sea, son preguntas generales que se hace la gente sobre la iglesia y bueno, y con esa pregunta él va a tratar de desmontar algunas acusaciones que hacen las iglesias protestantes y los detractores de la iglesia. Entonces, finalmente, ustedes, la audiencia, serán los jueces. Eh, Alan, ¿puede decirnos, por favor, tu nombre completo, de dónde eres y cuál es tu nivel de instrucción en cuanto al catolicismo? Claro, claro. Con mucho gusto, claro que sí. Bueno, mi nombre es Alan Gómez. Yo vivo en Costa Rica. Tengo 28 años, soy casado. Soy estudiante de teología en la Universidad Católica de Costa Rica. Y pues la mayor parte de mi vida fui protestante, fui presbiteriano, reformado, calvinista, como por unos 10 años, 11 años estuve en movimientos protestantes y evangélicos y hace ya casi unos, creo que unos 3 años ya, empecé a cuestionarme los principios protestantes, las doctrinas protestantes, como la sola escritura, la sola fide, precisamente por profundizar en la misma escritura y en la historia de la iglesia. Y pues muchos de los cuestionamientos comunes de muchos protestantes yo los tuve también, pero pues en este caminar lo que descubrí es que todo tiene una razón de ser, que la iglesia católica no hace nada porque se le ocurrió o así. Entonces, más o menos llevo como unos 3 años ya de estar pues convencido pues de la verdad de la iglesia católica, ¿verdad? Entonces, más o menos como ese tiempo llevo en eso. Ok, yo bueno, ya en los escasos minutos que tenemos de entrevista ya aprendí algo nuevo. Yo pensaba que para ser teólogo había que ser parte del clero, había que ser monje Ah, o sacerdote. No sabía que, o sea, que un católico un laico laico. podía Ajá. estudiar teología. No, no sabía yo. Ahora me entero. Está bien. Qué bueno ese. Información nueva. Muy bien, claro. Bueno, entonces perteneciste a denominaciones protestantes A y varias, sí. por tus investigaciones llegaste a la conclusión que la Iglesia Católica es la fe verdadera. Así es. Ok. Sí. Ahora, la iglesia se llama Iglesia Católica, Apostólica y Romana. ¿Por qué se llama Ujú, así? ¿Qué significa cada una de esas ujú. palabras? Claro, claro. Sí, bueno, entendemos que la iglesia, bueno, en el credo nosotros confesamos que la iglesia es una, santa, católica y apostólica, ¿cierto? Esas son como las marcas distintivas de la iglesia de Cristo. La iglesia es la asamblea de Dios convocada, conformada por Dios para celebrar la fe. Y pues, em, nada más como para tal vez recapitular un poquito, al creer nosotros que la iglesia es una, es porque es uno solo el cuerpo de Cristo. O sea, del Cristo encarnado es un solo cuerpo, no muchos, ¿verdad? Y por eso es que la iglesia es una, porque es el cuerpo de Cristo y nosotros somos miembros de su cuerpo, ¿verdad? Nosotros al estar unidos a Cristo por la fe y por el bautismo.
Ahora, la parte de católica, pues la parte de esa palabra católica, muchos ya lo saben, significa universal, en el sentido de según la totalidad. Y aquí estoy citando pues el mismo catecismo de la Iglesia Católica. Es universal en el sentido de según la totalidad o según la integridad. La Iglesia es católica en un doble sentido. La Iglesia es católica porque Cristo está presente en ella. Así lo decía San Ignacio de Antioquía en su epístola a los esmirnianos, en el párrafo 8. Allí donde está Cristo Jesús, dice San Ignacio de Antioquía, está la Iglesia Católica. Allí donde está Cristo Jesús, ahí está la Iglesia Católica. Pues también en la Iglesia subsiste la plenitud del cuerpo de Cristo unido a su cabeza, según Efesios 1, 22 y 23. También lo que implica es que en ella está la plenitud de los medios de salvación. O sea, la Iglesia se entiende como que recibe de Cristo la plenitud, por eso vemos lo de sentido de totalidad, la plenitud de los medios de salvación que Él ha querido. Y también es católica, por supuesto, porque la Iglesia misma ha sido enviada por Cristo en misión a la totalidad del género humano, según Mateo 28, 19. Y pues ahora la parte de apostólica es porque está fundada, por supuesto, sobre los apóstoles, pero esto tiene un triple sentido, y es que la Iglesia fue y permanece edificada sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Quiénes fueron los apóstoles? Los testigos escogidos y enviados por Jesús mismo. También la Iglesia apostólica, ¿por qué? Porque guarda y transmite con la ayuda del Espíritu Santo la enseñanza, el depósito de la fe y las sanas palabras que los apóstoles escucharon. La Iglesia guarda eso. Y pues también la iglesia es apostólica, ¿por qué? Porque sigue siendo enseñada, santificada y dirigida por los apóstoles hasta la vuelta de Cristo, gracias a sus sucesores, ¿verdad? Este es otro punto muy importante. La jerarquía de la iglesia está constituida por los que son sucesores de los apóstoles, específicamente los obispos y sus colaboradores, que son los presbíteros y los diáconos, ¿verdad? Ahora, la parte de romana es romana porque en Roma, desde tiempos inmemoriales, sabemos que la sede de Roma o los cristianos romanos son, pues, una de las primeras comunidades, una de las comunidades primitivas que surgieron. Apenas empezaron los primeros discípulos de Jesús a predicar el evangelio, en Roma se establece pues una comunidad de creyentes, ¿verdad? Evidencia de eso es, por ejemplo, la misma epístola de San Pablo a los romanos. Entonces, en esta comunidad, pues en Roma, desde tiempos inmemoriales, se ubica la sede apostólica, donde preside el sucesor de Pedro, y que ha sido determinante, digamos, la sede romana, o sea, la sede del sucesor de Pedro, ha sido determinante en la preservación de la verdad cristiana en momentos sumamente críticos ante herejías y diversas cosas. Sin embargo, cabe notar que, digamos, en la Iglesia Católica en el sentido litúrgico, existen diversidad de ritos, y el rito latino o el rito romano es solo uno de ellos. Y hay otros 23 ritos, pues, que son orientales también. Pero en el sentido de romana, pues ahí es como la sede apostólica. Entonces, no significa, pues, que la iglesia es como monolítica o uniforme. Hay diversidad en la unidad. Y de testimonio después son la diversidad de ritos que existen en la iglesia católica, ¿verdad? Muchos que se remontan a, por ejemplo, la tradición antioqueña, siria antioqueña, como el rito maronita y demás, que pues tienen ciertas particularidades que vamos a ver más adelante. Entonces eso sería pues con la parte de esta pregunta, ¿verdad? De la terminología, claro. Entonces, esos 24 ritos, según yo entiendo, no significa que son 24 ramas de la iglesia, sino 24 formas, ya más que todo por nivel cultural, ¿no? Ajá, histórico Ujú. De celebrar la de liturgia, celebrar la digamos. liturgia, Ujú. exactamente. Exacto. Sí, Ok. incluso cuestiones idiomáticas y demás, entonces es muy interesante. O sea, que la iglesia es flexible en cuanto a la cultura del país donde está. O sea, no obliga a la gente a que el rito tenga que ser de un modo específico. Sí. Más que todo, incluso posterior al Concilio Vaticano II, se busca incluso rescatar y preservar aún más la riqueza antigua, porque estos ritos orientales son muy antiguos y se busca mucho eso. De hecho, hay una comisión desde la Santa Sede que se encarga de esta parte, eh,
como de tratar estos otros ritos orientales, ¿verdad? De estas iglesias orientales. Entonces, muy, muy interesante. Ok. Ahora, ¿cuándo se fundó la Iglesia Católica? Esto es un punto de mucho debate. ¿Cuándo se Por fundó? supuesto. ¿Dónde y quién la Ujú. fundó? Claro, claro. Esa es una gran pregunta. O sea, yo como católico que soy, estoy plenamente convencido, si no, no sería católico, de que pues la Iglesia Católica fue fundada por Jesucristo mismo. O sea, pero digamos, la Iglesia se entiende como un misterio divino y humano. Y pues el catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que para entender esto hay que entender el origen de la Iglesia desde el designio divino en la Santísima Trinidad y su realización en la historia. Y pues se entiende la iglesia como un designio nacido en el corazón del Padre, la iglesia prefigurada desde el origen del mundo, la iglesia preparada en la antigua alianza y pues la iglesia instituida por Cristo Jesús. O sea, Jesús inaugura el reino y la iglesia es el reino de Dios presente ya en el mundo, pero presente ya en misterio. Eso así lo enseña el catecismo de la iglesia católica. Entonces, yo estoy plenamente convencido, tanto bíblicamente como históricamente, de que es el mismo Jesús. Y precisamente una de las razones que me lleva a creer esto con suma seguridad y suma certeza, pues es la sucesión apostólica que se mantiene en la Iglesia Católica. La Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Ortodoxa Oriental, también tiene una sucesión apostólica válida, pero no están en comunión con el sucesor de Pedro, ¿verdad? Ese ya es otro tema y demás. Pero entonces, la sucesión apostólica de los obispos, la tradición que guarda la Iglesia Católica, la tradición teológica y espiritual que se remonta pues hasta inicios del cristianismo es lo que me lleva a mí a saber con toda certeza que pues la Iglesia Católica es la que viene desde los albores del cristianismo. Entonces, así Bueno, contestaría yo a esta pregunta. claro, eso que tú dices en cuanto a la Iglesia Ortodoxa, Ujú. eso es por lo del cisma de Oriente. Ajá. Hubo un tiempo donde la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa eran la misma iglesia, pero por el cisma de Ujú. Oriente se Sí, dividió el gran sí. por cuestiones políticas más que todo. Sí. Hubieron Pero, algunas cosas, sí. pero yo no sé, yo supongo, o sea, acláramelo tú, que la Iglesia Católica y la Ortodoxa tienen prácticamente la misma fe, ¿no? O sea, no hay Sí, en mucha realidad. diferencia como por decirte un católico o un protestante. La diferencia no es Sí. tan abismal, ¿no? De hecho, exactamente, creo que de hecho es así. O sea, por ejemplo, un ejemplo súper claro es la veneración a la Virgen María. Es algo presente tanto en Oriente como en Occidente muy fuerte, ¿verdad? Entonces, son estas cosas que a uno lo llevan a pensar. En algún momento, yo consideré fuertemente ser parte de la Iglesia Ortodoxa, que de hecho me quedaba cerca aquí en mi casa, impresionantemente. Pero al final, pues, por el asunto del papado, me decidí, pues, por la Iglesia Católica. Ok, Pues sí, entiendo. muy interesante. Este, la Iglesia Católica, ¿dónde fue fundada? Ajá, ¿dónde fue Ujú, fundada la Iglesia y por qué la sede central está en el Vaticano? ujú, ujú. Claro, claro. Pues va casi que en parte un poquito con la primera pregunta, pues que es romana bueno, porque es donde se fundó la Iglesia Católica. O sea, estrictamente hablando, estrictamente hablando, o sea, yo ubicaría pues la fundación de la Iglesia Católica, pues con los apóstoles, ¿verdad? Con los apóstoles, con Pedro como cabeza de los apóstoles, entonces lo ubicaría estrictamente pues en Jerusalén, ¿verdad? Como diría uno, en Jesús mismo. Sin embargo, pues ahorita la Iglesia Católica, como había mencionado, pues la Santa Sede se encuentra en lo que hoy se conoce como el Vaticano, ¿verdad? En Roma. Y algo importante es que, pues precisamente eso, cuando Jesús llama a los apóstoles y llama a Pedro, ¿verdad? Lo resalta, lo pone como cabeza del colegio apostólico, eh, de ahí donde es el fundamento bíblico, teológico y que tiene una continuidad histórica para nosotros, pues, saber que la sede de Roma es la sede apostólica y que ha sido determinante para preservar el cristianismo de herejías, por ejemplo, las herejías arrianas, por ejemplo, lo que se tratan en los concilios ecuménicos, en el primer concilio, ¿verdad? En el primer concilio de Nicea, por ejemplo,
la presencia del obispo de Roma era determinante para que un concilio ecuménico se diera, por ejemplo. Entonces, por ahí yo diría eh, algo ahí relacionado pues a esa pregunta. Bueno, hablando de esa misma pregunta, bueno, yendo por el mismo hilo, Ujú. los protestantes, las denominaciones evangélicas protestantes, generalmente acusan a la iglesia de que fue fundada por Constantino, precisamente en Ujú. el concilio que tú acabas de nombrar, en el El concilio de concilio de Nicea. Nicea. O sea, Ujú. la iglesia, ¿cómo explica eso? ¿Qué pasó en el concilio de Nicea? ¿Se fundó la iglesia o qué pasó ahí? No, no, que va. Sí, vieras que esa tesis, ya digamos, a nivel de academia está descartada totalmente, incluso por otros académicos protestantes. Ya para el concilio de Nicea, en el 325, ya eh, del siglo I al siglo IV, ¿verdad? Ya habían estado en la cátedra de Pedro 12 papas, digamos. Entonces, no tiene sentido que surgiera de ahí. O sea, ya habían cristianos antes, ¿verdad? Y como incluso mencioné ahorita, San Ignacio de Antioquía escribe en el siglo I, perdón, a inicios del siglo II, donde él llama a la iglesia de los cristianos, iglesia católica. O sea, no hay cómo darle vuelta, digamos. Entonces, no tendría sentido, pues, esa tesis, como te digo, ya está como casi que descartada, no es como muy seria. Incluso hay protestantes que no la consideran porque ya habían cristianos, ya habían doctrinas del concilio de Nicea que hace precisamente para combatir, o sea, hay una controversia teológica, ¿verdad? Hay una controversia de gente que dice que Jesús no es Dios, que es solo un hombre o la primera creación de Dios, etcétera, etcétera. Y se define eso en el concilio, ¿verdad? Porque en aquel entonces las condiciones políticas eran diferentes y era el emperador el que convocaba un concilio regional o un concilio, en este caso, un concilio universal, un concilio ecuménico en el que estaban tanto obispos de Occidente como de Oriente. Entonces, no hace sentido, digamos, con los datos históricos, ¿verdad? Ok, entiendo. Ujú, Entiendo. ujú. Ahora, ¿en qué se fundamentan las doctrinas de la iglesia? Por lo menos los protestantes afirman que sus doctrinas se fundamentan en la Biblia Ujú. exclusivamente. Y las Ajá, exacto, doctrinas así es. católicas, ¿cuáles son las bases, el Ujú. fundamento? ¿En qué se fundamenta la fe católica? Porque Claro, tengo claro. entendido que no es solo por la Biblia. Ujú, ujú. Así es, así es. O sea, una de las cosas de las que yo me maravillé cuando empecé a investigar a profundidad, no lo que me decían de la iglesia, sino a ver qué enseña la iglesia oficialmente. Descubrí precisamente que la iglesia se fundamenta de una manera sumamente fuerte en las Sagradas Escrituras, tanto del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Un ejemplo que pondría yo que me maravilló demasiado es todo lo que dicen respecto a la Virgen María. Se fundamentan tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero la iglesia no saca la certeza de su doctrina única y exclusivamente de la Biblia, sino también de la sagrada tradición o la santa tradición apostólica, lo que se conoce también como el depósito de la fe, que es la enseñanza oral transmitida por Cristo a los apóstoles, ¿verdad? Primeramente, toda la enseñanza cristiana, los dichos de Jesús se mantuvieron de forma oral durante una cierta cantidad de años posterior a su muerte y resurrección. Y esta tradición oral la reciben las comunidades cristianas, la reciben los apóstoles, la reciben los cristianos por boca de los apóstoles. Y de esta tradición apostólica que ya ellos predicaron, que muchos pueblos se convirtieron, eh, parte de esa enseñanza se pone por escrito en lo que conocemos como el Nuevo Testamento. Pero nunca se descarta, por haberse puesto la revelación por escrito, no se descarta la revelación transmitida de forma oral. Entonces la iglesia preserva ambas cosas. Ok, Entonces, de ahí donde la iglesia saca pues la certeza de su doctrina. Y la interpretación de las escrituras le corresponde al magisterio de la iglesia, que son los maestros autorizados por Jesús para, para interpretar su ley, por decirlo así. Y esto, ¿en qué nos fundamentamos para creer esto? Y como te digo, creemos esto con fundamento bíblico. Y el fundamento bíblico es Mateo 16, 18 al 19 y Mateo 18 y 18, cuando Jesús mismo le da la autoridad a los apóstoles de atar y desatar, siendo estos términos judíos rabínicos, eh,
que referían a las personas que tenían la autorización o la autoridad para interpretar la ley de Moisés. Entonces Jesús en el Evangelio de Mateo se nos presenta como el nuevo Moisés y le da esta autoridad rabínica a los apóstoles. Entonces ellos se constituyen, por decirlo así, como el Sanedrín o el nuevo Sanedrín de la nueva alianza, ¿verdad? Entonces son los que están autorizados por Jesús mismo para dirigir al pueblo, para enseñarlo, para instruirlo, para saber qué se permite, qué no se permite. En eso consiste lo de atar y desatar. Entonces, es un punto que a mí pues me llamó mucho la atención. Entonces nos basamos en la escritura, porque la escritura incluso es la tradición apostólica escrita y la tradición apostólica oral comunica pues también la palabra de Dios Ok, y la iglesia la entiendo. guarda. Entonces, lo que está escrito en el catecismo, yo supongo que está basado en la tradición oral, ¿no? Pues sí, o sea, la tradición oral la encontramos atestiguada pues en los escritos de los padres, ¿verdad? En los Ok. escritos de los padres de la iglesia. Entonces, sí, yo diría que es una forma también de decirlo. O sea, la tradición comunica o contiene, o sea, los padres mismos en sí, ellos no son la tradición apostólica, ellos atestiguan la existencia de esta tradición. ¿Ya? Ok, entiendo. Ok. Ahora, en cuanto a la Biblia, yo he escuchado mucho a los católicos que dicen que ellos hicieron la Biblia. Bueno, Ujú, otra gente lo... Eso también se interpreta mal. Yo sé que eso tiene una explicación. ujú, Yo sé que la iglesia intervino más que todo en el Nuevo Testamento, en la ujú, recopilación de los libros, ¿no? En el canon del Nuevo Testamento. Ok, porque el canon antiguo, o sea, del Antiguo Testamento ya existía, incluso en los ujú. tiempos de Bueno, Jesús. sí, ujú, Quizás no recopilados, pero existía, ujú. Así obviamente. es, así es. Claro. Ahora, hay algo muy interesante, que el canon del Nuevo Testamento, tanto las Biblias protestantes como las católicas coinciden, tienen la Ujú, misma cantidad de libros, pero el canon antiguo del Antiguo Testamento, la Biblia protestante tiene menos libros, ujú. la Biblia católica tiene 3 libros más, y la Biblia ortodoxa también varía. Tiene más. Y entonces, en total, la Biblia protestante tiene 66 libros, las católicas 73 y la Ujú. Biblia ortodoxa, depende de la iglesia, puede tener más. Ajá, sí. Eso, ¿por qué sucede eso? Sí, es sumamente interesante. Pues sí, como bien lo decías, las Biblias protestantes y católicas son iguales en el Nuevo Testamento, y la diferencia está en el Antiguo Testamento. Y pues los protestantes tienen menos libros en el Antiguo Testamento porque se adhieren a uno de los múltiples cánones judíos ya llegando al siglo I. Por decirlo así, llegando al siglo I no es que había un canon, habían cánones, ¿verdad? Y claro ejemplo de eso son, por ejemplo, los fariseos y los saduceos. Los saduceos, por ejemplo, creían solo que era canónico el Pentateuco, ¿verdad? Y tenían a los profetas y demás, pero la palabra de Dios era, o lo inspirado, o el canon era el Pentateuco. Los fariseos sí tomaban el resto de los libros y así habían, también estaban los esenios, también tenían otro canon ahí. Eso ya, ¿verdad? Ir hilando más fino, pues ahí uno encontrará pues sus diferencias, pero las sabían. Pero entonces, pues este criterio que toman los protestantes, este criterio de canon judío no toma en cuenta los deuterocanónicos, que son escritos judíos en el idioma griego, que son más tardíos, son más cercanos al siglo, ¿verdad? Al siglo I. El último libro, creo yo, de los deuterocanónicos se escribe unos 200 o 100 años antes del siglo, de que empezara el siglo I, creo, por ahí. Y pues en cuanto a las iglesias ortodoxas orientales, si bien no es un tema como que yo haya indagado a profundidad, pero sí sé, incluso leí algunos de Bel y el Dragón, algunos de esos eran como los que tienen las iglesias ortodoxas, pero me parece a mí que es por el hecho de que según la eclesiología ortodoxa puede que se dieran sínodos regionales y quizás se tomaran otros criterios, ¿verdad? De seguro en alguna región, algunas de las iglesias hacían uso de otros libros en su liturgia, porque eso era algo determinante en cuanto a saber qué libros son parte del canon, y el uso litúrgico de los libros determinaba eso. Entonces puede Bueno, que en ciertas regiones pasara esto. hay algo interesante que yo una vez leí,
que los libros de los macabeos, que esos son parte de los deuterocanónicos o apócrifos, depende de quién lo mencione, ¿no? El libro de los macabeos, hasta donde sé, son 4. La Iglesia Católica utiliza 2 y la Iglesia Ortodoxa griega 3 y los protestantes ninguno. Así es. Entonces que la cosa se complica porque incluso la misma Iglesia Católica omite algunos libros, porque si lo de los macabeos son 4, ¿por qué utiliza 2 nada más? ¿Por qué los otros no son válidos? ¿Por qué la Iglesia Ortodoxa griega utiliza 3? Sí, yo te entiendo que sí habían varios cánones judíos. Yo, por lo menos de lo más conocido que yo sé, está la Septuaginta griega y el texto masorético. Yo, según entiendo, el texto masorético es el que utilizan los protestantes, ¿no? Que no tiene lo deuterocanónico. Ok, entiendo. Pero algo muy interesante es que en los rollos del Mar Muerto, que son unos manuscritos antiguos que sirvieron para comprobar la veracidad de la Biblia, ahí parece que sí estaban los libros apócrifos. Sí, sí, y otros más. Y otros más que no están en las Biblias actuales. Exacto. Es muy interesante ese tema. Y pues mi perspectiva católica, digamos, yo por la visión que tengo de la autoridad, yo me atengo o me sujeto pues al criterio de la iglesia, ¿verdad? Así lo respondería yo, porque se necesita una autoridad externa que determine el canon. O sea, el canon no hay forma de determinarlo o sea, ya se tiene por defecto el canon protestante de 66 libros, pero ¿cómo sé yo, usando solo esos libros, cuáles son los que deberían estar en el canon, ¿verdad? Entonces se necesita una autoridad externa que determine eso. Y pues eso lo vemos en los concilios de Cartago, de Hipona y de Roma del 381. El de Roma, 381, Cartago y Hipona, a finales del siglo IV, se establece, digamos, el canon y se reconocen pues ahí los deuterocanónicos, ¿verdad? Ya posteriormente, de forma protestante, siglo XVI, los protestantes agarran el otro criterio de este otro canon judío, ¿verdad? Y en el Concilio de Trento la Iglesia reafirma que desde antes pues ya se habían establecido pues los libros, que el canon contiene los libros deuterocanónicos que se tienen pues hasta el día de hoy. Claro, hay un dato interesante. La versión de la Biblia que prefieren los protestantes en español, ellos en cada idioma tienen una versión distinta, pero en español ellos prefieren la Reina Valera 1960. Es decir, la Reina Valera. Yo investigando constaté que la primera versión de la Reina Valera fue la de Casiodoro de Reina, después revisada por Cipriano de Valera. Pero esas primeras versiones tenían 9 libros apócrifos. Ah, buenísimo, sí. Yo 9 libros apócrifos tenían la primera Reina Valera y ahora no traen ninguno. Yo estoy casi seguro que casi ningún evangélico sabe eso. Pero sí, qué interesante. Eso está buenísimo. Muy bueno. En la Biblia, las versiones de la Biblia actuales han evolucionado de un modo, o sea, han evolucionado, no están como las primeras versiones. Por ejemplo, la primera versión católica, o tal vez no la primera, una de las primeras, que es la Vulgata Latina, no es igual a las versiones católicas modernas. Sí, en algún momento Jerónimo tuvo como otro criterio, como él se puso a estudiar hebreo y así, él en algún momento dijo, pues nos sigamos el criterio, ¿verdad? Hebreo y no metamos pues estos libros, aunque al final pues ¿cómo se dice? Pues se sujetó al criterio de la iglesia en su momento, ¿verdad? No, y otra cosa, que la Vulgata Latina tenía algunas añadiduras en el Nuevo Testamento. En algunos libros había algunas añadiduras. Entonces ya las Biblias católicas modernas no la tienen, pero la Reina Valera, la traducción. Pero la Reina Valera 1960 sí mantiene esas añadiduras. Sí, un ejemplo de eso es la coma juánica de Primera de Juan 5:7, que dice, y 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Ya la Biblia católica no trae esa añadidura, pero la Reina Valera 1960 la sigue trayendo. Y los evangélicos son amantes de esa versión con todo y sus añadiduras. Pero bueno, cada quien su criterio, ¿no? No, así es.
Ok. Sí. ¿Qué representa Jesucristo en la Iglesia Católica? Yo sé que esta pregunta podría parecer absurda, pero, o sea, te lo voy a explicar más amplio. Jesucristo, depende de la denominación, representa algo distinto. Por lo menos los que creen en la teoría de la unicidad ven a Jesucristo como un Dios unipersonal, como una manifestación de Dios. Los que creen en la Trinidad ven a Jesucristo como parte de una Trinidad, de un Dios trino. Los testigos de Jehová a Jesucristo lo ven como un ángel superior. O sea, el Hijo de Dios, pero así literalmente. La Iglesia Católica, ¿cómo explica la naturaleza de Jesucristo? ¿Qué significa la Iglesia? Sí, pues claro, ¿no? Sí, para nosotros, pues para la Iglesia Católica, Jesucristo es el Verbo encarnado. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad, eh, eh, ¿verdad? Nacido de la Virgen María para nuestra salvación. Y pues una forma en la que se trata de explicar, y Santo Tomás lo explica en la Suma contra Gentiles, eh, es donde explica lo que se llama la unión hipostática, que es la unión en la persona divina. En la unión de la persona divina se unen la naturaleza humana y la divina. Es muy técnico, algo muy profundo, pero no es una unión en la naturaleza, sino una unión en la persona divina del verbo. En esa persona, la naturaleza humana es, se asimila como un instrumento intrínseco de la persona divina. Entonces, es una forma de explicar. Obviamente creemos que Jesús es el Mesías, que es el Hijo de Dios y que es verdadero Dios y verdadero hombre. Es como lo principal, como lo Ok, principal. entiendo, entiendo. Y María, esto es un tema muy interesante. Lo vamos a llamarla, como se le llama en la iglesia, la Virgen María. Sí, Para la iglesia, ¿qué representa? O sea, muchas personas, sobre todo los protestantes, lo ven como una diosa. O sea, según ellos, la iglesia católica adora a María y, o sea, cosas que afirman que solo le corresponde a Dios. Pero tú como católico, o sea, ¿qué has aprendido? ¿Qué significa María para la iglesia? pues claro, sí. Yo era uno de esos de que también yo decía eso, por supuesto. O sea, a veces uno por verlo externamente, uno tiene pues esa impresión, porque parece que se le da una gran importancia a la Virgen María, ¿verdad? Pero como te decía al principio, yo descubrí que todo tenía una razón de ser. Y pues para la Iglesia Católica, para nosotros la Virgen María es la hija predilecta de Dios Padre, es la madre de Dios Hijo y es la esposa de Dios Espíritu Santo, es la madre de nuestro Redentor, de quien el Verbo tomó su carne humana, es el arca de la nueva alianza, es la nueva Eva, es la hija de Sión, es madre de la iglesia y madre de los cristianos. Como te digo, todo esto que yo acabo de mencionar tiene un fundamento bíblico sumamente fuerte. De hecho, una de las mejores exégesis que existen hoy a nivel de academia de toda esta cuestión de María, de cómo, por qué la iglesia le dice de arca de la nueva alianza, y se van a Lucas 1 y hacen toda una exégesis. Son protestantes los que hacen esta exégesis, ni siquiera son, o sea, la mejor exégesis de todas estas cuestiones marianas hoy en día está hecha por protestantes. Entonces, es muy interesante. Por ejemplo, la cuestión de la virginidad perpetua de María. Todos los reformadores magisteriales de primera, segunda y hasta tercera generación con Francis Turretin afirman la virginidad perpetua, aunque estuvieran en contra de otros dogmas marianos, por ejemplo. Claro. Entonces, es muy interesante, digamos, pues esto. La Virgen María es sumamente importante porque solo ella recibió la gracia de Dios de recibir físicamente a Dios Hijo encarnado. O sea, el verbo de Dios, que era desde la eternidad, toma su carne, de la carne de la Virgen María, ¿verdad? Y Dios la prepara, Dios la santifica. Y en Lucas 1, si se hace una exégesis de todo Lucas 1, surge, se entiende por qué después surge con naturalidad en la tradición de la Iglesia Católica, pues esta importancia tan grande hacia la Virgen María. Ok, entiendo. Ahora, existe la creencia o la afirmación al ver a las personas en la iglesia, en la capilla y en sus mismas casas que se inclinan ante la Virgen y los santos, ante las imágenes, que le encienden velas, utilizan incienso, agua bendita.
O sea, muchas personas interpretan eso como adoración. O sea, la iglesia católica adora a la Virgen y a los santos. Ah, no, por supuesto que no. Sí, la adoración se da únicamente a Dios, porque para la Iglesia Católica la adoración implica sacrificio. Particularmente a Dios se le adora en el sacrificio de la Santa Misa, siendo Jesús mismo el que se ofrece al Padre, siendo la misa una representación del sacrificio de Cristo en la cruz, no una repetición, ¿verdad? No, no es una repetición, es solo un solo sacrificio de Cristo en la cruz que se representa, pues, se hace presente en la Santa Misa. Si la Eucaristía se le ofreciera a la Virgen María, eso sí sería idolatría, eso sí sería adoración. Entonces, ¿a qué voy? Gestos como el inclinarse, ¿verdad? Como el arrodillarse, como el prender una vela, no son gestos particulares de adoración. Si se entiende adoración como inclinarse o arrodillarse, pues ya es otra forma en la que se define. Pero a nuestro entender, estos gestos no implican adoración. Incluso hay pasajes del Antiguo Testamento con Abraham, donde él se inclina u otras personas se inclinan ante él y así, y no son actos de adoración, ¿verdad? Si vamos a decir que son actos de adoración, entonces, o cuando los hermanos se inclinan ante José, entonces adorar, no, no sería como consecuente decir que siempre un acto de inclinarse es un acto de adoración, más bien, bíblicamente son actos de honra hacia alguien, ¿verdad? Hacia alguien que se admira, ¿verdad? Entonces, más o menos yo diría eso, por supuesto que no se adoran ni a la Virgen María ni a los santos. Esto tiene que ver con los tipos de culto, ¿verdad? Los tipos de culto cristianos. Ujú. Ok, pero eso de los santos y María, para los fieles católicos, ¿ellos qué son? ¿Son intercesores o intermediarios? Porque, o sea, ¿por qué no le Ujú, adoran, por ejemplo? ¿Por qué si yo voy a rezar, no le rezo directamente a Dios? ujú. ¿Por qué tengo que estar frente a un santo y a la Virgen? ¿Eso qué significa? Ujú, claro, claro. Pues obviamente siempre se ora directamente a Dios. O sea, siempre nada impide. O sea, el pedir la intercesión de María o de los santos no significa que no esté orando directamente a Dios, ni tampoco es un impedimento, ¿verdad? ¿Cuál es la forma en la que lo entendemos nosotros? O sea, nosotros, esto es lo que llamamos la comunión de los santos. La comunión de los santos es que tanto los que estamos aquí en la tierra como los santos que ya están en el cielo, todos somos una misma iglesia. Estamos unidos siendo un solo cuerpo de Cristo, ¿ya? Em, pues, ¿y de qué partimos? Por ejemplo, la evidencia bíblica para nosotros, saber que entre todos, pues, nos ayudamos a orar, o sea, los protestantes, los evangélicos, todos entre nosotros nos pedimos que oremos unos por otros. No significa que entonces yo te pido que ores por mí y no, no le estoy pidiendo a Dios, no. Ayúdame en oración con esta petición que tengo delante de Dios. Y imagínense, o sea, y eso no significa que ningún protestante o ningún evangélico crea que Jesús es el único intermediario entre Dios y los hombres. Tanto protestantes como católicos creemos eso, por supuesto. Pero ¿por qué yo creo que alguien que está aquí igual que yo, luchando igual con el pecado, porque yo creo que también escucho su oración? Pues por los méritos de Jesús. Simplemente quiero que haya más gente que me ayude a orar. Entonces ahí es donde se desprende también. Los que mueren en Cristo están vivos, ¿verdad? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y Apocalipsis nos muestra en capítulo 5 y en los capítulos 7 cómo los santos en el cielo llevan a Dios las oraciones como incienso. Entonces eso siempre se ha entendido como esa misma comunión de los santos. Y eso no quita, no demerita el papel de Jesucristo como único mediador. Más bien, porque Jesús es el único mediador, es que yo sé que Él puede escuchar mis oraciones o la de cualquier hermano, tanto aquí en la tierra como en el cielo, ¿verdad? Y entonces, el razonamiento que hacemos nosotros y que surge de forma muy natural en los primeros cristianos es que María, siendo la llena de gracia, la que recibió a Dios en su ser, la persona más cercana a Dios hecho carne, ¿verdad? Jesús, vemos en ella una madre, vemos en ella una poderosa intercesora por su unión singular con, con Jesucristo, ¿ya? Entonces yo confío a otros aquí en la tierra que oren por mí por su unión con Jesús, porque todos estamos unidos a Jesús por el bautismo, por la fe, y confío que Dios también los escucha y por eso les pido ayuda en oración. Y eso no quita la única mediación entre, ¿verdad? De Jesús, de Jesús que como media él con Dios, ¿verdad? Sino esa precisamente
es la razón de ser de la comunión de los santos y la intercesión. Ah, entiendo. Entiendo. O sea, que los santos y María prácticamente como que oran contigo, te ayudan, Ujú, mas no necesariamente tienen que ser los mediadores, como que eso le ujú. correspondería a Jesús. Sí, y es que se puede hablar de varios tipos de mediación. Hay un sentido único en el que Jesús es mediador, en el que no lo es ningún otro. Jesús es como dice 1 Timoteo 2:5, ¿verdad? Que tenemos un mediador, que es Jesucristo hombre. ¿En qué sentido Jesús es un mediador único? Porque solo Jesucristo es Dios y hombre, y solo Él une nuestra humanidad con la divinidad. Y de esa única mediación se desprende la intercesión de unos por otros en oración. Ah, ok, entendido. Ujú. Hay unas palabras que son un poco extrañas para la mayoría de la gente, Ajá. que son términos que se utilizan en la iglesia, los términos dulia, hiperdulia y latría. ¿Qué significa cada uno de esos Ujú. términos? Claro, claro. Sí, esto tiene que ver con los tipos de culto cristiano. Aquí, precisamente, tal vez por no hacer esta distinción, es que muchas veces se cree que lo que siempre hace un católico es adoración, ¿verdad? Y no es así. La dulia es la veneración a los santos, el respeto que se le tiene, la admiración que se le tiene a los santos. La hiperdulia es la veneración especial que recibe la Virgen María por ser la madre del Redentor, por ser la madre de Dios encarnado, por ser la madre de Dios Hijo. Entonces ya se llama hiperdulia porque es una veneración muy, muy especial, que se le da a ella precisamente por lo que Dios hizo en ella. Tal y como ya dijo en Lucas 1, ¿verdad? Me llamarán bienaventurada por todas las generaciones porque cosas poderosas hizo Dios por mí. Entonces reconocemos eso. También hay otro tipo de dulia, que es la protodulia, es la veneración que se da a San José por ser el padre adoptivo de Jesús, por ser el protector, ¿verdad? De María y de Jesús, ¿verdad? Entonces eso es otro, ese yo no sabía que existía, la descubrí hace poquito, muy interesante y muy Yo bonito. también me entero ahora. Ah, sí, ves, es Claro. muy bonito, muy bonito. Y pues la latría, tal vez nos suena a idolatría, que muchas veces se usa, ¿verdad? Idolatría para decir adoración falsa, ¿verdad? Eh, entonces la tría es la adoración verdadera que se da única y exclusivamente al Dios Trino, y particularmente en el sacrificio de la misa. Entonces esas Oh, es como las distinciones que se dan. ok, entiendo. O sea que, claro. Ok. ¿Cuál es el orden jerárquico de la iglesia? Yo sé que el principal es el Papa, pero de ahí Ujú. para abajo, ¿cómo es el orden? Sí, sí, claro, claro. No, sí, el orden sagrado, son 3 grados, son 3 grados. Son los obispos, los presbíteros y los diáconos. Y pues entre los obispos y los cardenales, etcétera, son los que escogen, ¿verdad? Al que va a ser el sucesor de Pedro, al que ocupe la cátedra de Pedro. Pero sí, los obispos son los sucesores legítimos de los apóstoles, digamos, los que tienen la plenitud del sacramento del orden, los que tienen la autoridad para ordenar otros presbíteros y otros diáconos, ¿verdad? Igual también los obispos muchas veces son el ministro ordinario para ciertos sacramentos, como por ejemplo el sacramento de la confirmación. Entonces, más que todo son esos, ¿verdad? Sabemos que el Papa, pues sí, es el que tiene pues la autoridad máxima por Jesucristo, ¿verdad? Y él trabaja en conjunto con los demás obispos, ¿verdad? Entonces, más o menos como que así es el asunto. Sí. Ok, ok. Bueno, claro, entonces están los sacerdotes y los diáconos. ¿Qué diferencia hay entre un sacerdote y un diácono? Sí, bueno, los sacerdotes son estrictamente los presbíteros, ¿verdad? Em, y pues los diáconos es como, por decirlo así, como la antesala, o sea, casi que, si, a menos que alguien sea diácono permanente, pues, de hecho al diaconado permanente pueden acceder hombres casados, por ejemplo, en el rito latino. En el rito latino pueden haber diáconos que sean diáconos permanentes que nunca van a llegar a ser presbíteros. Entonces, digamos, el presbítero, el diácono, más bien, el diácono puede hacer todo, digamos, a nivel de liturgia y de ritos y de sacramentos, puede hacer todo, menos confesar y consagrar. Es lo único que no, de todo lo demás pueden casar, pueden bautizar y también asisten al presbítero,
se encargan de la parte social, de ayudas, ¿verdad? A nivel de la comunidad, etcétera. Entonces, más o menos eso es como el sentido. Ok, entiendo. O sea, el diácono, claro, es un puesto un poco más bajo que el sacerdote, es como su asistente Algo así. y podría ser su sucesor en caso de emergencia, supongo, ¿no? Sí, de hecho, este, también, como mencionábamos, lo de los ritos, en los ritos católicos orientales hay presbíteros, o sea, hombres casados pueden acceder al presbiterado, pueden ser sacerdotes, pueden ser presbíteros. Un dato interesante, digamos. Sí, yo sé No que se les requiere el en celibato. algunas denominaciones ortodoxas pasa eso. Ujú. Sí, Claro. pero igual también en iglesias católicas, digamos, en ritos orientales en comunión con el Papa, Ah, ok. pueden haber también. Ujú. Pueden haber Sí. sacerdotes casados, Ajá. pero claro, en ritos orientales en algunos. En rito Entiendo, oriental. entiendo, Sí. Ahorita entiendo. vamos a entrar a la pregunta del celibato, más bien adelante. Claro, claro. ¿Qué significa que el Papa sea infalible? Es muy importante definir eso bien porque, de hecho, hace poco estaba en una conversación con mis familiares y llega un familiar y dice, es que todo, usted tiene que quedarse con eso porque todo lo que diga el Papa es infalible, ¿verdad? Me dice, ¿verdad? Y en realidad no es el caso. El Papa, de hecho, hay papas que nunca ejercen su función de ex cátedra, de hablar ex cátedra, que es ya hacer uso de toda la autoridad apostólica para declarar algo de manera infalible. Son muy pocos los casos. Que yo tenga presente, creo que la última vez que se hizo uso de esta facultad del sucesor de Pedro, creo que fue con el dogma de la Inmaculada Concepción, que fue como en 1854. Y no sé si posterior a eso hubo otra ocasión en la que se dio esto, pero me parece. Entonces, ¿qué es la infalibilidad papal? O sea, la infalibilidad papal significa que en ciertas circunstancias muy específicas, el Papa hace uso de toda su autoridad apostólica dada por Cristo como sucesor de Pedro para definir doctrina. En concreto, ya sea por urgencia o por necesidad, los dogmas de la fe cristiana que constituyen la verdad revelada por Dios en el depósito de la fe apostólica. Es una forma de definirlo, digamos. Entonces, no, el Papa, por ejemplo, en cada entrevista no está haciendo uso de la infalibilidad papal. De hecho, los papas pueden tener opiniones teológicas y etcétera, pero digamos, un papa nunca, no, o sea, puede haber un papa que nunca hace uso de esa facultad. ¿Ya? Ok, que eso no es Entonces, permanente, eso no todo el tiempo que... no pasa siempre, no, o Ok, sea, son circunstancias muy específicas. Ujú, ok. En cuanto a financiación, ¿cómo ujú, se financia la Iglesia Católica? O sea, la Iglesia ujú, Católica se caracteriza por las catedrales, los templos, o sea, ujú, muy diferente a la mayoría de las denominaciones protestantes. La Iglesia Católica se ve que se ujú, gasta mucho dinero en su construcción, en el mantenimiento. ujú, ujú, Tienen mucho personal, el clero católico tiene mucho ujú. personal, los monasterios, los conventos. ¿De dónde saca la Iglesia Católica dinero para mantener todo eso? Ujú, ujú. Pues sí, yo sé que gran parte de la financiación pues se da en base a las donaciones de los feligreses, ¿verdad? No, no tengo como así como el conocimiento de los aspectos específicos, o sea, pero sí sé que gran parte de eso pues son las mismas donaciones de los fieles, ¿verdad? Sin embargo, yo si fuera como de dar como un recurso o una fuente, o si alguien quisiera pues aprender un poco más de esta cuestión de las riquezas de la iglesia, yo recomiendo un sitio web de historiadores y periodistas que hablan sobre las leyendas negras, ahorita vamos a hablar de eso, y que una parte de lo que tiene la página son sobre las riquezas de la iglesia, porque no, o sea, no sé cómo los específicos, ¿verdad? Pero sé que gran parte son pues las mismas donaciones de los fieles, ¿verdad? Entonces, es lo que podría decir, ¿verdad? No Por estoy como muy al ejemplo, tanto de eso. en Costa Rica, ¿cuál es la religión oficial en el país donde tú vives en Costa Ah, Rica, no? ujú, La religión, sí, de hecho, la religión ujú, oficial es la católica, ¿no? Como la mayoría ajá, de los países ajá. de Latinoamérica. ¿El gobierno no Sí, le da algún financiamiento? sí, de hecho, yo creo que Costa Rica es uno de los últimos, o sea,
uno de los pocos países, porque creo que no en todos los países de Latinoamérica, eh, pues se da eso, digamos, de que haya como una parte económica del Estado para la iglesia. Yo creo que aquí sí, creo que aquí sí, pero yo creo que somos como la excepción de entre muchos, ¿no? Ok, Como la excepción de entre muchos. claro, o sea, vale. O sea, que el Estado podría financiar a la iglesia, pero no en todos lados, Ujú. obviamente. Y si no es religión Sí, oficial, lo dudo. ujú, ujú, ujú. Sí, Claro. sí. Eh, el uso de imágenes en el culto, en la Ujú, liturgia, no sé. Eh, Cuando lo hace otra religión, los budistas, los santeros, los hinduistas, eso se le considera como idolatría. En eso están de acuerdo tanto los católicos como los ujú, protestantes. ujú, Ahora, ¿por qué el uso de imágenes en la Iglesia Católica no es idolatría? ¿Cómo la Iglesia ujú, explica eso? Que utilicen imágenes en el culto y que eso no sea ujú. idolatría. Claro, claro. Sí, sí, bueno, una de las cosas que en mi paso de ser protestante a católico, una de las cosas que me di cuenta es la teología del ícono, ¿verdad? Es algo que es como un desarrollo a lo largo de los siglos, tanto en Oriente como en Occidente. Y pues el fundamento de la iglesia para el uso de imágenes es en el mismo hecho de la encarnación, digamos, todas las prohibiciones del Antiguo Testamento en cuanto a esto de hacer imágenes, el Éxodo, ¿verdad? Los 10 mandamientos y todo esto que se prohíbe, Deuteronomio 4:15, por ejemplo, eh, ahí Dios le prohíbe a Moisés, no vas a hacer ninguna imagen mía, porque cuando me viste en el monte no viste forma de hombre, ni de nada, ni de animal, o sea, no vio forma de nada. Entonces no vas a hacer imágenes mías, ¿verdad? Sin embargo, la iglesia, por el hecho de que Jesucristo es la revelación plena y perfecta de Dios, ¿verdad? Jesucristo es la revelación máxima y plena de Dios. En Jesucristo, el Dios invisible se hace visible, tal y como dice San Pablo en Colosenses capítulo 1, que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Entonces, ese es prácticamente como el fundamento de que Dios, y esto lo dice, eh, olvidé el nombre del padre que defiende el uso de los íconos, eh, pero la tesis es que Dios viene a salvar la materia, digamos, el mundo físico, nuestro ser, nuestro cuerpo. Dios viene a salvar la materia a través de la materia. O sea, viene a salvar a los humanos haciéndose él visible como un ser humano, ¿verdad? Por eso es tan importante la doctrina de la encarnación y el nacimiento virginal y todo esto. Entonces, la iglesia, partiendo de este hecho, por el hecho de que Dios se hace visible en la persona de Jesús, empiezan a hacer estas representaciones. O sea, las imágenes que se ven en los templos, ya sean estatuas o sean íconos, el problema es creer que esas cosas o estas representaciones, estas pinturas, estas estatuas son Dios, ¿ya? No son Dios, ¿verdad? Son representaciones ya sean de Jesucristo, que es, como dije ahorita, la imagen visible del Dios invisible, o sea, refuerza nuestra creencia en la encarnación, o sea, de que Dios se hizo hombre por nuestra salvación. Entonces son representaciones de Jesús, representaciones de la Virgen María y de los santos, que son personas cercanas a Jesús, de las personas que se entregaron a Jesús y demás. Entonces, esa es como la teología del ícono. Entonces, sería idolatría si adorásemos esas cosas como si fueran Dios, ¿verdad? En la teología católica no es así. Claro. Y yo he visto una diferencia en la religión católica, o vamos a decirlo así, en el rito latino. eh, sí puede haber pinturas y estatuas, Ujú. pero parece que en la iglesia ortodoxa, no sé si en todas, Sí, no creo que pueden no. haber estatuas, solo iconos. O sea, Sí. digo icono, la diferencia Ujú, entre icono ujú, y pintura o, o retrato, yo qué sé, es que el icono tiene que estar hecho de una forma que no refleje ni día ni la noche. El icono tiene unas características especiales ujú. y Sí, eso más que todo sí. en las iglesias ortodoxas, y estatuas Ujú, no puede haber. ujú. Así es. Claro, pero en el Eso rito es un latino dato sí. interesante. Bueno, esos Sí. son parte de las diferencias Ujú, entre ritos, ¿no? sí. De hecho, siempre se usa el lenguaje de que un icono se escribe, no se dibuja o no se pinta, porque un icono es teología puesta en color. Por eso les decía, así Sí. se define el icono. Es muy interesante.
Ok. Bueno, entonces, lo que sí que las imágenes, según la iglesia, el uso de imágenes no es idolatría porque las imágenes no son dioses, sino Ujú. representaciones, ¿no? Esa es la explicación que da la iglesia. Ok, Tal vez se pueda elaborar más, ¿verdad? Pero esa es como mi manera de entenderlo, ¿verdad? Tal vez haya alguien que lo explica o lo elabore un poquito más, ¿verdad? Pero yo lo claro, explicaría de esa forma. Ujú, ok. Claro que es una representación, una representación. Este, ¿En qué consisten la doctrina del infierno, el purgatorio y el limbo? ujú. Pues sí, Que claro, de ¿no? hecho, disculpa que te interrumpa, el limbo ya es Dale. una doctrina que no existe, pero por favor Ujú. explícanos en qué consisten esas tres doctrinas. Claro, claro, sí, pues no, la doctrina del infierno, sí, resumiendo, pues es la autoexclusión de Dios. Ya es la decisión libre, consciente de autoexcluirme de la presencia de Dios. O sea, la persona eh, se autoexcluye de la presencia de Dios. Así es como, en términos, así lo define el catecismo. Eh, el purgatorio es es la purificación final, también es una forma de llamar la purificación final de aquellos que mueren en amistad con Dios. A veces se cree que el purgatorio es como una segunda oportunidad para el que nunca creyó, no, para el individuo que se fue al infierno se autoexcluye porque así lo quiso, ¿verdad? Rechazó siempre el amor de Dios, las insistencias amorosas de Dios, se autoexcluyó de la presencia de Dios para siempre, ¿ya? Pero el purgatorio es para los creyentes, o sea, es para los hijos de Dios. Entonces es la purificación final de todos aquellos que mueren en amistad con Dios, pero imperfectamente purificados. O sea, una persona que no venció del todo sus pecados, porque en el reino de los cielos no va a entrar nada, nada inmundo, nada pecaminoso. Y yo de verdad tengo que vencer mis pecados. O sea, yo tengo que luchar, esforzarme en la gracia para ser como Jesús, ¿verdad? Pero muchos de nosotros, tal vez en esta vida terrena, no vamos a lograrlo, ¿verdad? Y Dios pues da, y dónde se infiere el purgatorio. El Papa San Gregorio Magno lo dice y se deduce o se infiere cuando Jesús dice en los evangelios que el pecado contra el Espíritu Santo no se va a perdonar ni en esta vida ni en la venidera. Entonces, esta purificación post-mortem, por decirlo de una forma, es algo no particularmente católico, sino hasta algo judío, ¿verdad? Pero eso está en el libro de los Macabeos, ¿verdad? Que para los protestantes pues no es escritura, ¿verdad? Pero es testimonio de que no es algo particularmente católico ni inventado por la Iglesia Católica, sino algo particularmente judío y que tiene una continuidad y que ahora en la Iglesia Católica, ahora a la luz de Jesucristo, cobra un nuevo sentido a la luz de la resurrección, ¿verdad? Entonces, lo del limbo, yo lo que recuerdo que es el limbo, lo que he entendido, porque no, sé que es hasta el día de hoy es una opinión teológica, porque incluso a través de los años la forma en la que se habla del purgatorio ha cambiado, ¿verdad? Pero la doctrina pues se ha mantenido esa creencia pues en la purificación final post-mortem, por decirlo así. Yo creo que el limbo es donde se creía o se ha dicho que iban los bebés no bautizados o algo así, pero no tengo como mucho conocimiento de eso. Pero sí sé que al día de hoy no es un dogma, ¿verdad? Es como una opinión teológica incluso. No sé, Ok, no he podido leer así como teólogos que hablen acerca del limbo, no he leído. claro, porque es que eso es una doctrina que ya no está vigente. O sea, entonces Sí, no creo que ya lo enseñen cuando se estudie teología. sí, sí. Este, según la iglesia, o sea, esta pregunta es interesante. Cuando Ujú, yo era testigo de Jehová, ujú. los testigos de Jehová me dijeron que el único medio de salvación era ser testigo de Jehová y todas las demás religiones son satánicas. Eso es lo que creen los testigos de Jehová. Los evangélicos, por ejemplo, los protestantes, ellos dicen que si eres de alguna denominación protestante que tiene ciertas doctrinas en común, también puedes ser salvo. Pero obviamente un testigo de Jehová no, un budista tampoco. Para la iglesia, para ser salvo, según la Iglesia Católica, hay que ser cristiano o tú puedes ser de una religión no cristiana. Por ejemplo, tiene la misma posibilidad de salvarse un budista, un musulmán que un católico. ¿Qué dice la Iglesia?
Pues sí, eso es una buena pregunta, todo un tema, ¿verdad? Y puede tener sus matices, ¿verdad? Yo en este caso quiero como tener cuidado, ¿verdad? Y aquí yo sí quisiera pues citar el mismo catecismo de la Iglesia Católica. Hay una frase que eh, históricamente en la tradición teológica de la Iglesia eh, dice así, reza, fuera de la Iglesia no hay salvación, ¿verdad? Porque como al puro principio te definí la Iglesia como la que contiene la plenitud de los medios de salvación, ¿verdad? Todo lo que Jesús le da a la iglesia son los medios ordinarios para que nosotros, por la fe en Él, por el bautismo, por los sacramentos, alcancemos la salvación. Todo eso es gracia de Jesús derramada en la iglesia, para que la iglesia la comunique a la humanidad entera, ¿verdad? Entonces, el catecismo comenta esta frase y lo cito así. ¿Cómo entender esta afirmación tantas veces? O sea, la afirmación de fuera de la iglesia no hay salvación. ¿Cómo entender esta afirmación tantas veces repetida por los padres de la iglesia? Formulada de modo positivo significa que toda salvación viene de Cristo cabeza, por la iglesia que es su cuerpo. Pero la iglesia es su cuerpo, Cristo es la cabeza, y estamos unidos a Cristo cabeza, ¿verdad? Entonces dice, el Santo Sínodo, basado en la Sagrada Escritura y en la tradición, aquí está citando la Constitución Dogmática Lumen Gentium, que es uno de los documentos del Concilio Vaticano II, ese es el párrafo 14, y dice así, el Santo Sínodo, basado en la Sagrada Escritura y en la tradición, enseña que esta iglesia peregrina es necesaria para la salvación. Cristo, en efecto, es el único mediador y camino de salvación que se nos hace presente en su cuerpo, en la iglesia. Él, al inculcar con palabras bien explícitas la necesidad de la fe y del bautismo, confirmó al mismo tiempo la necesidad de la iglesia, en la que entran los hombres por el bautismo, como por una puerta. Por eso no podrían salvarse los que, sabiendo que Dios fundó por medio de Jesucristo la Iglesia Católica como necesaria para la salvación, sin embargo, no hubiesen querido entrar o perseverar en ella. Y sigue diciendo, en el catecismo, en el párrafo 847, esta afirmación no se refiere a los que sin culpa suya no conocen a Cristo y a su iglesia. Los que sin culpa suya no conocen el Evangelio de Cristo y su iglesia, pero buscan a Dios con corazón sincero e intentan en su vida, con la ayuda de la gracia, hacer la voluntad de Dios conocida a través de lo que les dice su conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. Esto dice el catecismo, y citando el Lumen Gentium, párrafo 16. Y luego el párrafo 848 dice, aunque Dios, por caminos conocidos solo por Él, puede llevar a la fe sin la que es imposible agradarle, a los hombres que ignoran el Evangelio sin culpa propia, corresponde, sin embargo, a la Iglesia la necesidad y al mismo tiempo el derecho sagrado de evangelizar. Y esto está citando otro documento de la Iglesia que se llama Ad Gentes en el párrafo 7. Entonces creo como que más o menos da como al menos un punto de referencia. Pueden haber matices, ¿cierto? Pero la iglesia, por ejemplo, nunca eh, tiene, como por decirlo así, una lista de condenizados, por decirlo así. Tiene lista de canonizados ¿verdad? La lista de santos y demás, pero nunca se atreve a decir, estos se fueron al infierno. Nunca lo ha hecho, ni la Biblia lo hace, ni la iglesia nunca lo ha hecho, ¿ya? Entonces, no sé si eso más o menos responde a la pregunta, ¿verdad? Sí, Porque bueno, yo según uh -huh, entiendo, según lo que tú leíste del catecismo, yo había escuchado algo similar, uh -huh, ya uh -huh, resumido, tú lo leíste directamente del catecismo. uh -huh, Corrígeme si entendí mal, pero yo entiendo que si yo por ignorancia de no conocer la iglesia uh pertenezco a -huh, otra religión, puedo tener la aprobación de Dios, pero una vez yo conociendo la iglesia, uh -huh. o sea, no tengo salvación si conociendo la iglesia me voy a Se otra rechaza. religión. Sí, yo así lo entendería yo, digamos. Esto es lo que se llama, lo que algunos teólogos llaman la ignorancia invencible. O sea, ya por una ignorancia que no se pudo sobreponer, digamos, o que no se pudo quitar de en medio. ¿Ya? Claro, para decirte, los pueblos indígenas que nunca se han evangelizado, Ujú. claro, ahí como mandarlos al infierno sin haber escuchado nada de Cristo. Por eso es que la iglesia apela, como el apóstol San Pablo en Romanos 2, a la conciencia. O sea, todos tenemos, por ser nosotros y los seres humanos, imagen de Dios, capaces de Dios, Dios puede por medios, o sea, por medios extraordinarios. El medio ordinario es la iglesia, la predicación del evangelio, el querigma, es el medio ordinario. Pero Dios, o sea, si bien
desde una perspectiva católica, ¿verdad? Nos da los sacramentos. Hay otra parte en la que se menciona que Dios no está limitado por los sacramentos y puede por medios extraordinarios, desconocidos a nosotros, llevar, o sea, salvar a las personas que con la ayuda de la gracia buscan hacer la voluntad de Dios y siguen su conciencia, porque es todo lo que tienen, ¿ya? Entonces, más o menos por iría pues ese punto, ¿verdad? Ok. Aquí viene una pregunta que va relacionada con la anterior, Ujú, pero ya está como más específica. O sea, ujú, según lo que tú me has explicado hasta el momento, el medio oficial de Dios de salvación es el cristianismo. ujú. Claro, según la Iglesia Católica, ellos son la iglesia que fundó Cristo. Las demás iglesias protestantes vienen de la Reforma. Bueno, eso es ampliamente conocido. Ujú. Yo a veces me meto en canales de debates entre católicos y protestantes. Los protestantes le dicen a los católicos que se van a ir al infierno y los católicos le dicen lo mismo a los protestantes. Pero bueno, eso es entre personas que tal vez no tengan el conocimiento correcto, ¿no? He escuchado a otros protestantes que dicen, a uno que entrevisté hace poco, que él dice que sí, que incluso los católicos pueden obtener la salvación. O sea, hay gente que es más flexible. Ujú. ¿Qué dice la iglesia? Para ser para tener la aprobación de Dios hay que ser por fuerza católico o un protestante o alguien que pertenezca a una religión protestante también puede tener la aprobación de Dios. ¿Qué dice la iglesia? Pues sí, muy buena pregunta. Es muy interesante porque creo yo que la actitud de la iglesia, más que todo a partir del Concilio Vaticano II, pues es como muy abierta, como de, ¿verdad? De que eh, vengan a la iglesia, ¿verdad? Vengan y como que este esfuerzo por la unidad, ¿verdad? De ser uno solo y demás. Y pues aquí también quiero tener cuidado, ¿verdad? Porque a mí en lo personal, esto es una de las cosas que a mí también me llamó mucho la atención. A veces yo también como protestante, yo decía, ¿verdad? Concebía a la Iglesia Católica como una religión falsa y que los que están ahí no se iban a salvar y demás. Y después yo ya pensaba, ya convencido de la iglesia, digamos, de su autoridad apostólica, de su origen y demás, y yo decía, la iglesia pudiendo decir, estos se van a ir al infierno, no lo hace. O sea, teniendo, no sé si me entiendes el punto, Sí, sí, teniendo la sí. autoridad apostólica y no les dicen a ellos, se van al infierno. Más bien, yo creo que la actitud de la iglesia siempre ha sido de ver las bondades, todo lo bueno que tiene el protestantismo, o sea, todos los avances en el estudio bíblico, todo lo bueno. E incluso la iglesia reconoce el trabajo, la labor del Espíritu Santo en todas estas comunidades por el hecho de que tienen las escrituras, ¿verdad? Entonces, yo quisiera tal vez citar un parrafito respecto a esto. Sí. Dice así, digamos, dice que las personas que nacen hoy en estas comunidades surgidas de tales rupturas y son instruidos en la fe de Cristo, no pueden ser acusados del pecado de la separación y la Iglesia Católica los abraza con respeto y amor fraternos. O sea, si hay una culpa, por decirlo así, o una responsabilidad de aquellos que provocaron la separación, pero ese mismo peso no se le pone, ¿verdad? No se le imputa a las personas que ya nacen, o sea, que ya nacen en una denominación presbiteriana o bautista o que nacen en una denominación evangélica, la que sea. Ellos no tienen como el mismo peso, por decirlo así. Entonces la iglesia los recibe con amor fraternos. Dice, justificados por la fe en el bautismo, se han incorporado a Cristo. Por tanto, con todo derecho se honran con el nombre de cristianos y son reconocidos con razón por hijos de la Iglesia Católica como hermanos en el Señor. Esto lo dice otro documento, esto está en el párrafo 818 del Catecismo y está citando Unitatis Redintegratio, párrafo 3, que es un documento de la Iglesia precisamente sobre la unidad. Y a mí me llama mucho la atención porque también la Iglesia reconoce elementos de santificación y de verdad que existen fuera de los límites visibles de la Iglesia Católica. Eso es el párrafo 819. ¿Y cuáles son estos elementos visibles? Estos elementos fuera de los límites visibles de la Iglesia Católica. La palabra de Dios escrita, la vida de la gracia, la fe, la esperanza y la caridad y otros dones interiores del Espíritu Santo y los elementos visibles. Entonces, el Espíritu de Cristo se sirve de estas iglesias y comunidades eclesiales como medios de salvación cuya fuerza viene de la plenitud de gracia y de verdad que Cristo ha confiado a la Iglesia Católica. Todos estos bienes provienen de Cristo y conducen a Él y de por sí impelen a la unidad católica. Entonces, la iglesia los concibe
o los ve también como, aunque su relación no es totalmente, digamos, por decirlo así, plena o perfecta, pero lo reconoce como incorporados a Cristo, ¿verdad? Algo en lo que yo digo es que, digamos, se tiene, yo, o sea, es una convicción mía, digamos, ya estudiando un poquito de la conformación del canon y demás, o sea, no tendríamos la Biblia ni el Evangelio habría llegado a América si no hubiera sido por la labor de la iglesia Claro, católica, ¿verdad? claro. Entonces, todo esto la iglesia lo reconoce. Ellos tienen la Biblia, tienen la palabra, el Espíritu Santo actúa en ellos, lo reconocen, ¿ya? Pero la iglesia que quisiera recibirlos como madre a que tengan la plenitud de la fe, de la verdad, de los sacramentos, de todo lo que Jesús ha depositado en ella, pero no los descarta, ¿ya? Más bien reconoce la bondad en ellos y la obra del Espíritu. Entonces eso es algo que a mí en lo personal me parece bonito. Ok, entiendo. O sea, que la Iglesia Católica no condena rotundamente a las denominaciones protestantes, cosa que algunas denominaciones protestantes sí hacen con la Iglesia. Sí, de hecho, Bueno, por lo menos los testigos de Jehová dicen que son la religión verdadera y que todas las demás, tanto las cristianas como el resto, forman parte de lo que ellos llaman Babilonia la Grande, la madre de todas las rameras, o sea, sí, son del diablo, según los testigos de Jehová, todo el mundo menos ellos. sí. Y es interesante, no sé si sabías que, por ejemplo, prácticamente la cristología de los testigos de Jehová es el arrianismo. Arrianismo, Ese claro. es arrianismo. Y qué interesante, o sea, una herejía tan antigua, condenada en el concilio de Nicea, primer concilio ecuménico de la, ¿verdad? De la iglesia, y todavía surgen grupos pues que vuelven a caer en esto tan antiguo, ¿verdad? Claro, y el modo que se ve a Cristo en la religión de los mormones es más o Ujú, menos parecida, pero es que los mormones eso es un ujú. caso especial, eso ya muy diferente al resto. Eso yo no quiero ni hablar, que no me duele la cabeza ahora. Sí. Ellos dicen que Jesucristo y Satanás son hermanos, bueno, Ay, muchas sí, cosas que mejor ni ay, sí, hablar. cierto. Bueno, ahora, yo he leído que incluso un ex monje que yo entrevisté hace unos meses, él lo afirmó también, que en los inicios del cristianismo, los primeros papas y parte del clero y sacerdote se podían casar y algunos tenían concubinas. Sea Pero bueno. ahora, por lo menos en la Iglesia Católica, en el rito latino más que todo, no Ujú, se puede casar ningún miembro del clero, desde el papa para abajo. ujú. ¿A partir de cuándo se empezó a imponer ese celibato obligatorio? Que la Sí, iglesia dice que es ujú, vocacional, pero bueno, yo no quisiera ser irrespetuoso ahora, pero para mí es obligatorio. ujú, ¿A ujú. Ok, partir ok. de cuándo y por qué se empezó a imponer eso Ujú. que los sacerdotes, los papas no se puedan casar? Sí, no, pues a lo que yo tengo entendido, eso fue a partir del concilio de Elvira. Ese concilio fue anterior a Nicea, fue en el 321 y pues se implementó como una medida disciplinaria, ¿verdad? Para que los pastores de la iglesia pues se dedicaran por completo al rebaño, digamos, al pueblo de Dios. Y pues el celibato también tiene un significado pues también de imitación a Jesús, quien fue también célibe, ¿verdad? Y pues también se siguen los consejos, el consejo evangélico o lo que Jesús dice en los evangelios de aquellos que se hacen eunucos por el reino de Dios. Así sea como interpretado pues históricamente. Por el reino de Dios, esta persona que se consagra a la obra pues eh, pues decide no casarse, ¿verdad? Y también se basan en las observaciones de Pablo en 1 Corintios 7, ¿verdad? El que está casado tiene como su voluntad dividida, ¿verdad? En cómo agradar al Señor y a su esposa, ¿verdad? Y no pueden ocuparse completa y totalmente en la obra del Señor. Entonces, a mi entender, es como por ese sentido, ¿verdad? Igual también los religiosos, las monjas, etcétera, el celibato se vuelve como también como un signo escatológico, ¿verdad? Porque en la eternidad, pues todos vamos a ser, pues no va a estar esa parte sexual, ¿verdad? Seremos como ángeles y demás. Entonces, los que optan por el celibato se vuelven como un signo también para el mundo de la anticipación a la realidad final, eterna, en la que seremos pues como ángeles, ¿verdad?
Entonces, más o menos esa sería como mi observación de eso. Y es importante notar que es una disciplina, ¿verdad? Y que es particular del rito latino, ¿verdad? Sí, Entonces, porque en algunos ritos orientales los sacerdotes sí se pueden casar sí, y en sí. las iglesias ortodoxas hasta donde se ve también, ¿no? Ujú. Tanto en latino como en orientales, los obispos no, tienen que ser célibes. O Ah, ok, los listo, patriarcas. Ujú. entendido. Sí, así es. Ahora, hay muchos hechos históricos que de hecho el Papa Juan Pablo II en un cierto momento pidió perdón por Ujú, esos actos. Hay unos hechos históricos que por decirlo de algún modo han manchado a la iglesia, ujú, o sea, cosas que son como atrocidades que ha hecho la iglesia, injusticias, por ejemplo, la Inquisición española, donde la persona se le torturaba por hereje, la quema en la hoguera de algunos herejes. Vamos a poner un ejemplo, Juan Hus y John ujú, Wycliffe, ujú. algunos que fueron quemados en la hoguera con la Biblia en el pecho, la guerra de las cruzadas, que fue una incursión armada que hicieron un grupo de católicos que se llamaban los Cruzados para Ujú. recuperar Tierra Santa. Todos esos hechos, la Inquisición, las cruzadas, la quema de herejes, esos hechos violentos, muchas personas califican a la iglesia como religión falsa por esas cosas, Ok. a pesar de que el Sí. Papa pidió perdón por eso. Ahora, Ujú. ¿cómo defiende la iglesia su estatus de religión verdadera a pesar de esas cosas? Claro, claro. No, buenísima, buenísima la pregunta. Sí, o sea, en efecto, o sea, sí existen muchos de estos hechos históricos, ¿verdad? Pero yo creo que hay que verlo como en perspectiva, porque también, si bien existen estos hechos históricos, también existen lo que es conocido como las leyendas negras. Bueno, no sé si lo has escuchado por ahí. Sí, Eh, las leyendas negras surgen en círculos protestantes, precisamente y lastimosamente, para exagerar todos estos hechos que tienen, o sea, tienen un contexto político, tienen un contexto específico, ¿verdad? Y como he dicho desde el principio, tiene su razón de ser. Lastimosamente, lo que está más divulgado, más que los hechos históricos ya en perspectiva, son estas exageraciones y que son exageraciones que precisamente se hacen en detrimento de la iglesia católica, ¿verdad? Pero yo en lo personal, o sea, yo no me considero ni un experto en lo de la Inquisición, ni en las cruzadas y demás. De hecho, yo te quiero pasar tal vez ahí que lo pongas en la descripción, ¿verdad? sí. Unos ciertos recursos donde las personas pueden ver un poquito de una forma más equilibrada, ya sea lo de las riquezas de la iglesia, lo de las cruzadas, lo de la Inquisición y demás. Yo a lo que entiendo, de la Inquisición que más se habla es de la Inquisición española, ¿verdad? Claro. Y ya así como para hacerlo resumido, que es lo que yo he podido ver, lo que yo he podido leer, es que la Inquisición era un tribunal de, por decirlo así, de teólogos establecido para particularmente, y esto es algo que yo creo que se pasa mucho por alto, que este tribunal judicial, ¿verdad?, de teólogos, era establecido particularmente para juzgar solo a católicos, no a musulmanes, ni a protestantes, ni etcétera, era para católicos, ¿verdad? Entonces eso creo que es un dato que se pasa mucho por alto. Y precisamente era para saber si este católico que era juzgado, en el caso de la Inquisición española, ¿verdad? Era para saber si estaba en algún tipo de herejía, porque la herejía en aquel entonces, por ejemplo, para la corona, significaban pleitos, disturbios y significaba pues falta de seguridad civil, ¿verdad? Entonces era un crimen, era como un delito a nivel de, de, de De, de sociedad, Estado. ¿verdad? Exacto, a nivel de Estado. Entonces, para esto era la Inquisición. De hecho, este tribunal de la Inquisición siguió existiendo, digamos, y a lo que yo tengo entendido es la que hoy se llama la Congregación para la Doctrina de la Fe en la Iglesia Católica, que son los que sacan los comunicados de ciertas doctrinas, de ciertos lineamientos y cosas. Entonces, es un dato interesante que yo no sabía. Y pues las distorsiones que se hacen es como decir que, pues, la exageración en lo de las torturas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, hay un dato interesante, digamos, que yo había visto por ahí, que más bien, por ejemplo, había un tribunal y había una prisión civil.
del Estado, y estaba el Tribunal Judicial y las prisiones de la Inquisición. Y muchos, por ejemplo, muchos civiles que eran acusados de algún delito secular, ¿verdad? No particularmente de algo religioso, llegaban y así decían una blasfemia o algo así, para más bien ser procesados por el Tribunal de la Inquisición y que estuvieran en la cárcel, ¿verdad? Inquisitorial, donde eran mejor tratados, ¿verdad? Entonces es un dato ahí como que muchas veces no se dice, ¿verdad? Pero ya entrar en específicos, más bien historiadores que se dedican a esto, se pueden buscar, ¿verdad? Teólogos, historiadores, que ya lo ven en perspectiva, pues las exageraciones de las leyendas negras en cuanto a esto, pues son eso, son exageraciones, son distorsiones, que pudieron haber cosas que tal vez sí pasaron mal y etcétera y demás, pues de seguro sí, pero yo, a lo que yo entiendo, más bien la Inquisición salvó un montón de gente, digamos, y en la Inquisición, en los años que estuvo, creo que fueron como 300 años, no me acuerdo, ¿verdad? La cantidad de ejecutados es mínima, ¿verdad? En comparación a dictaduras ateas, ¿verdad? Por ejemplo, a veces se Claro, habla que la Inquisición mató a millones y no, no es cierto. claro, y menos si Tomando en eso solo cuenta, fue en España, ¿no? Solo fue en España. sí. Entonces, más o menos por la parte de la Inquisición. Ahora, lo de las cruzadas, yo tengo entendido, pero tal como dijiste, pues es un movimiento militar que más bien surge en defensa a los peregrinos que van a Tierra Santa, que eran asaltados, que eran asesinados, y también fue una forma de contener el avance violento, digamos, y las conquistas, ¿verdad? Los asedios, los saqueos violentos de los musulmanes, ¿verdad? Yo entiendo que surge como, ya es como una, por decirlo así, yo creo que como una respuesta crítica, urgente, a algo que ya llevaba muchos años, de que se aguantaba y se aguantaba y demás, ¿verdad? Que eso haya llevado a abusos y demás cosas, pues de seguro sí, pero hay que verlo en perspectiva, ¿verdad? Que no fue, fue un dominio para tener todo el dominio económico, ¿verdad? Yo creo que hay que verlo también en perspectiva, que también hay historiadores muy buenos en YouTube, más que todo, estos académicos son en inglés, entonces, pero son muy, yo lo recomiendo mucho y ayuda como que tal vez, para que tal vez tengamos una visión más equilibrada de estos asuntos. Ok, entiendo. O sea, que claro, como la misma iglesia lo ha reconocido, esas cosas sucedieron, pero según tú me explicas, han sido exageradas por los detractores, Ujú, ujú. con las leyendas negras, más que todo por los protestantes, ¿no? Sí. De Ok, hecho, hay un documento, nada más, con eso ya termino tal vez la pregunta, el documento de la iglesia que habla precisamente sobre esta disculpa, por decirlo así, pública, es un documento de la iglesia que se llama Memoria y Reconciliación, si a alguien le interesara leer. ok, Hace un bueno. recorrido incluso bíblico sobre esto y es interesante. Bueno, yo antes de terminar, o sea, todos esos libros y esas páginas web que tú recomiendas, después de la entrevista tú me la dices y lo podemos poner en la descripción para que las personas Claro que sí. consulten, ¿no? Sí, Y bueno, así se fortalece lo que tú has dicho con la información que está en la descripción. claro, Eso claro que va a sí. ser como una especie de bibliografía para que la Sí, persona consulte lo que tú estás diciendo aquí en la entrevista. Mira, la última claro que sí. pregunta, esto es un caso muy delicado porque tiene que ver Ujú, con los niños y la seguridad, la integridad de los niños. Eso es muy delicado y es un problema por la que muchas personas incluso están odiando al catolicismo. En Canadá y en muchos países han quemado iglesias. O sea, muchas personas se han hecho ateos, ya no quieren saber de la iglesia por este hecho. ujú. El abuso sexual a niños. O sea, se han destapado muchos casos últimamente de sacerdotes que han abusado de niños y niñas, incluso de mujeres adultas y de monjas. Por ejemplo, en Francia hubo una investigación el año pasado, con permiso de la iglesia, se hizo una investigación, un comité, y se descubrieron 260,000 casos de abuso sexual desde 1960 hasta el año pasado, en Francia solamente. Ujú, En México, un señor que se llamaba Marcel creo que era así, no sé si él era obispo, creo que era obispo, ujú. que supuestamente él solo abusó de 60 niños. Y bueno, en todos los países
católicos siempre se destapan siempre casos de abuso sexual a niños. Muchas personas dicen que eso indica que el celibato es algo errado. Que bueno, que como esos hombres no se casan, hacen esas cosas, ¿no? Porque tienen deseos sexuales como cualquier otro humano. Y muchas personas califican a la iglesia como religión falsa por Debido estos a eso. hechos. Mucha gente dice, bueno, si hay tantos casos de abuso sexual a niños, eso no puede ser la religión verdadera o la iglesia de Cristo, como se le quiera llamar. ¿Cómo la iglesia defiende su estatus de religión de Cristo, de iglesia verdadera, a pesar de estos hechos? Pues claro, o sea, es un tema sumamente delicado, ¿verdad? Y por supuesto que a uno también lo indigna, ¿ya? O sea, y eso no es como algo que se tenga que negar, porque por supuesto es un hecho terrible, doloroso y demás. Y pues no, o sea, yo con cuidado, ¿verdad? También para hablar de esto. Por ejemplo, estos datos de Francia, según vi por ahí, más bien un contrainforme reduce espectacularmente, dice el encabezado, el número de víctimas de abuso en Francia. Entonces, de nuevo, muy parecido, diría yo, muy parecido a las leyendas negras de antaño. Muchas veces hay que tener cuidado también las metodologías con las que se miden los datos, con las que se dan los datos. Entonces, ves, por ejemplo, este salió el 30 de noviembre del 2021 y es un contrainforme que reduce esa cifra, ¿verdad? Entonces, yo observaría varias cosas. Eh, digamos, decir que el celibato provoca esto para mí es algo falaz, porque primero, no son la mayoría del clero. Si fuera el celibato, todo el clero debería, ¿verdad?, caer en esto, y no es así. Los que incurren en estos tipos de abuso, pues son personas que me imagino tienen sus traumas, sus problemas mentales, etcétera, que lastimosamente llegan a estos tipos de cargos, ¿verdad? Pero decir que es el celibato, entonces prácticamente todos los religiosos, laicos consagrados, también estarían en esto, y no vemos que eso pase, ¿verdad? De los 2000 para acá, del año 2000 para acá, hay una propaganda también muy fuerte, anticatólica también, y yo creo que es algo también de tener cuidado, que hay que tener también un poquito de equilibrio, ¿verdad? En esto. Eh, casos también de abusos sexuales se dan en círculos protestantes, en testigos de Jehová, en todo lado. Y yo algo que yo rescataría de la forma en la que la Iglesia Católica es que estas cosas se registran, o sea, se pueden denunciar, hay una estructura a la que todo laico puede recurrir. Por ejemplo, en Estados Unidos hay toda una formación precisamente para que se eviten este tipo de cosas. Hace tiempo salió, del año pasado creo, lo de Pensilvania, por ejemplo, ¿verdad? Pero son casos de hace 40, 50 años o más, ¿verdad? 60 años para atrás. Y desde ese entonces para acá, los casos se han reducido un montón precisamente porque el mismo laicado, la misma feligresía, los mismos sacerdotes que buscan precisamente que esto se controle, ¿verdad? Entonces, sí, yo sí pienso que la iglesia ha tomado acción en esto, ha tomado cartas en el asunto y pues, tristemente es una realidad con la que a la que hay que combatir, ¿verdad? Pero como digo, igual con lo de las leyendas negras, hay exageraciones, con eso también, lastimosamente, y yo, o sea, uno pide por lo menos el equilibrio, ¿verdad? En ver los datos, en ver todo, y tener cuidado, porque sí en los medios de comunicación hay una propaganda muy fuerte anticatólica, ¿verdad? Entonces, es lo que yo podría decir de eso. Ok, bueno, ya para finalizar la entrevista, ante todo, te estoy muy agradecido por haberme cedido tu tiempo. Quiero informar que tú, Alan Gómez Corrales, tú tienes un canal de YouTube que se llama Alan, ¿cómo se llama el canal? Dilo tú mismo. Sí, sí. Mi canal se llama Alan Gómez y el programa se llama El Joven Teólogo. Joven Así se teólogo, llama. exactamente. Entonces, en la Así es. descripción voy a poner el link del canal de Alan Gómez para quien lo quiera seguir. Incluso aquí en la pantalla voy a ver si yo, sí, cuando edite el video en la pantalla voy a poner la dirección de tu cuenta de YouTube, de tu canal de Claro. YouTube, perdón. Ujú. Alan, ¿tú quisieras aprovechar este momento para dedicarle esta entrevista a alguien, mandarle el saludo a alguna persona en especial? Puedes aprovechar si deseas. Claro, claro.
Claro, claro, sí. Muchas gracias más bien por el espacio, de verdad. No, quisiera mandarle un saludo, pues, a un grupo de apologistas católicos, que tenemos un grupo de WhatsApp, y hay gente de mucho nivel, de mucho calibre, de mucho respeto, así que digo yo me siento pequeñito en comparación a ellos, ¿verdad? Eh, sí, no, enviarle un saludo pues a todos ellos, a todos los del grupo de apologistas católicos. Ok, muchas Y sí, gracias. claro, claro. Bueno, bueno, entonces el grupo de apologistas católicos reciban mi saludo también. Amigos, señoras y señores, hasta aquí esta entrevista, este diálogo amistoso con el joven Alan Gómez. Eh, yo sé que muchas personas estaban esperando esta entrevista. A mí me lo habían pedido muchas veces, porque yo entrevisté a un ex monje dominico y entonces me insistían, pero tienes que entrevistar a un apologista, a un teólogo católico también. Y yo, bueno, aquí está la entrevista. ¿Usted qué opina? Ustedes, lo de la audiencia, ¿qué opinan de lo que dijo el joven Alan Gómez? ¿Qué opinan sobre la Iglesia Católica? ¿Cómo consideran ustedes la Iglesia? ¿La Iglesia de Cristo una religión falsa? ¿Qué opinan ustedes del cristianismo como tal? Todas sus opiniones, por favor, déjenmelas en los comentarios. Si este video te gustó, apoya por favor al canal con un like, nunca olvidando suscribirte y compartiendo este video con tus amigos. Muchas gracias, Alan. Muchas gracias a las personas que vieron la entrevista hasta el final y hasta luego.